Nos están siguiendo con la serie Seguros en Cristo. Hoy vamos a tratar el tema número 8 y se llama ¿edificando en la carne o en el espíritu? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Edificando en la carne o en el espíritu? Ya hemos visto cómo lo único que merece la carne, el único premio es una corona de espinas, ¿cierto? Ese es el único premio que merece. Déjeme decirle lo que piensa Dios sobre la carne. ¿A usted le importa lo que Dios piense acerca de la carne? Bueno, déjeme decirle unos versículos. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 63, no necesita buscarlo porque les voy a leer rápido. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esas son palabras de Cristo. La carne para nada aprovecha. Y esta palabra aprovecha, la carne nada aprovecha, viene del griego opheleo, que significa ayudar, ser útil, servir. Entonces, lo que Jesús dijo fue, el espíritu es el que da vida. La carne para nada te puede ayudar. ¿Ven? La carne para nada te va a ser útil, más que para ser crucificada en la cruz de Cristo. Nada más para eso. ¿Cómo la ven? La carne para nada puede servir a Dios. En Juan 3:6, Jesús hablando con Nicodemo, le dijo, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne es, háganle todos así, lo que es nacido de la carne es. Ahora bien, y aquí también, hay dos aspectos de la carne, ¿se acuerdan? En sus miembros. ¿Qué ley está en nuestros miembros? La ley del pecado. ¿Qué ley está en nuestra mente carnal? La ley del pecado. Pero también, este cuerpo, esta mente puede hacer cosas buenas. Pero Dios las rechaza. ¿Por qué? Porque según Romanos 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, los pensamientos de la mente carnal, son enemistad contra Dios. Dios no puede ver absolutamente nada que proceda de la carne, porque no hay nada bueno. ¿Por qué, diría usted? La respuesta es muy sencilla, porque no se sujetan estos designios de la carne a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En Romanos 8:8, San Pablo dijo, los que viven según la carne, es decir, según los designios de su mente, que siguen los impulsos de su mente carnal, que siguen los impulsos de su carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, con estos versículos, y hay muchísimos, no podemos leerlos todos, nos damos cuenta que Dios desecha completamente todas las obras buenas y malas que procedan de la carne. Dios busca el origen de lo que hacemos. Es decir, Dios busca la motivación. Él ve mucho más adentro que lo que nosotros podemos ver. Nosotros decimos, ay, mira qué buena onda ese hermano. Pero no sabemos si lo que está haciendo es originado en su carne o en el espíritu. Y Dios va mucho más allá. Él va al origen de la motivación por la cual hacemos las cosas. Si es de la carne, Él se va a dar cuenta. Si es del espíritu, Él se va a dar cuenta. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué Dios busca el origen? Porque para Él es importante la motivación, la actitud con la que hacemos las cosas. Por eso. Y como Él sabe que en nosotros está la carne, pero también está una nueva naturaleza y hay una lucha de la carne con el espíritu, contra los dos se contrapone, no pueden ser amigos, es imposible. San Pablo en primera carta a los Corintios, ya lo vimos también, en el capítulo 13, él dijo, si yo doy mis bienes,
Si yo entiendo todos los misterios, toda la profecía, todo el conocimiento, tengo revelación, doy mis bienes a los pobres, aún yo me ofrezco en un sacrificio y no tengo amor, nada soy. A ver, digan todos, nada soy. ¿Por qué él reconoce nada soy? Porque él sabía que las obras de la carne Dios las aborrece, las desecha, las rechaza totalmente. Por eso tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, siguiendo los impulsos de la nueva naturaleza y la obediencia a Dios, a la guía del Espíritu Santo y a lo que está escrito en la Biblia, para que de esa manera nos vayamos dando cuenta cada día si lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hablamos es de la carne o es del Espíritu. Esto es muy importante. Por más buenas y espirituales que parezcan las cosas que hacemos, si son de la carne, Dios las rechaza. Dios jamás aprobará algo, nada que se originó en la carne. Vamos a ver el ejemplo de un hombre llamado Abraham. ¿Han oído de Abraham? Esta historia es como en él se originó la justificación por fe. También hay una enseñanza acerca de cómo él se justificó, creyó por fe, pero luego también estaba su carne y su fe no era perfecta y de pronto saltaba la carne. Y vamos a estudiar un poco su vida, así rápidamente. En el capítulo 12, Dios lo llama a Abraham y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Después en el capítulo 15, Dios le promete descendencia. Le dice, en el 12 dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Después en el capítulo 15 Dios le promete descendencia y le dice: mira, si tú puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Te bendeciré, le dijo. Te multiplicaré, serás una gran nación. Te daré un hijo, le dijo. Pero en el capítulo 16, si lo busca ahí aparece algo en la vida de Abraham. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años de edad. Cuando nosotros leemos la Biblia en Génesis capítulo 16 y vemos la historia de un episodio que tuvo en su vida, habían pasado 11 años. Ya tenía él entonces 86 años. La promesa que Dios le había dado a Abraham ya llevaba 11 años y no se cumplía. Y de pronto Sara y Abraham se desesperan. ¿Saben? Ese es un rasgo de la carne. La impaciencia siempre será de la carne. Si usted es impaciente, usted es carnal en esa área. Y la paciencia es del Espíritu. Y entonces Dios le promete, pero se tardan 11 años y no llega el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué creen que sucede? Aparece la carne. Apareció la carne. Vamos a ver lo que dice ahí en el 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Qué negado, ¿verdad? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, fíjense, cometió adulterio. Pero ¿quién fue la que le dijo: pues no puedo, y pues ahí está mi sierva? Aunque ciertamente era una costumbre de aquel tiempo, que los esclavos, los hijos que tenían, si el dueño de ese esclavo le parecía bien tomarlo como propiedad suya, como hijo, quiero decir, lo tomaba como hijo, y el esclavo no podía decir nada. Entonces dice en el versículo 4: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar comenzó a ver con desprecio a Sarai en ese entonces.
Y bueno, ella gesta en sus 9 meses y da a luz un hijo. Y fíjese, el hijo se llamó Ismael, dice en el versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y lo llamó Abraham, el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Habían pasado 11 años de la promesa. ¿Qué sucedió aquí? Como se tardaba, entre comillas, se tardaba la promesa de Dios, vino la impaciencia, porque la carne es impaciente. Y se le ocurre a Sara decirle a Abraham, oye, pues ahí está mi sierva, ten un hijo con ella. Y el otro, muy negado, tiene un hijo con ella, nace Ismael, y esto es lo que nosotros denominamos como una ayudadita a Dios. ¿Usted cree que Dios necesita que le ayudemos? Y lo que es peor, la carne. Yo quiero que vaya notando cómo desde los orígenes del hombre, después de la caída, por supuesto, siempre ha estado vigente y presente la carne. Los designios de la carne, los pensamientos de la carne nos van a meter en problemas si nos dejamos guiar por ellos. Dios vio entonces esa ayudadita. ¿Cómo Dios la vio? Vamos al capítulo 21. Pasan 86, pasan otros 14 años y finalmente nace. ¿Quién cree que nació? Dice 21:5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Escuche, en Génesis 12 dice que cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años. Pasaron 25 años para que se cumpliese la promesa de un hijo. Parecía que mientras más años pasaban, era menos posible que Abraham y Sara tuviesen un hijo. Pero acuérdense esto, que quede bien grabado, lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Tenemos que aprender a recibir las promesas de Dios, como dice la carta a los Hebreos, porque por medio de la fe y de la paciencia heredamos las promesas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando por años por salvación, por sanidad, qué sé yo? Y pasa un año, 2, 3, 4, y viene la desesperación de la carne y empiezas a ayudarle a Dios. Y metes la pata, y meto la pata. ¿Cuántos han metido la pata? La carne ahí está, sigue siendo una lucha. Vamos al versículo 8 del capítulo 21. Y creció el niño. Fíjense lo que sucedió. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el fruto de su ayuda, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué hacía Ismael? Se burlaba. ¿Sabe qué simboliza Ismael e Isaac? Ismael simboliza la carne e Isaac simboliza el espíritu. Y aquí lo vamos a ver posteriormente en el Nuevo Testamento, cómo dice que Isaac e Ismael no se podían ver. Pero ¿quién es el que le hacía la guerra a Isaac? Ismael, la carne. ¿Qué es lo que te da la guerra a ti? Tu carne, tus pensamientos humanos, tus planes humanos, tus planeaciones de sopilote, que planeamos como sopilote y no tomamos en cuenta a Dios, y luego nos sale mal y nos enojamos con Dios, y Dios te dice, ¿cuándo me preguntaste a mí? Todo lo que tú hiciste y planeaste fue de tu mente carnal. ¿Cuándo me preguntaste si yo estaba de acuerdo en que tú hicieras eso? ¿Ven? Y se burlaba.
Y la carne siempre se burlará de las cosas del Espíritu. Escúchame bien, el carnal no entiende esto. Y siempre se burlará del que quiere caminar rectamente con Dios, siempre. Hace 8 días que yo di el mensaje de que la carne lo único que merece es ser coronada con una corona de espinas. Alguien me comentó que salieron unos hermanos bien molestos. No, dijeron, este pastor es muy legalista. ¿No les gustó lo que estaba diciéndoles Dios? ¿Yo qué culpa tengo? Yo nomás les digo lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué salieron y se molestaron? Porque el Señor les pisó los callos. Porque seguramente andaban en algo de lo que mencionamos la semana pasada. Pero seguimos leyendo. Se burlaba, dice, por tanto dijo a Abraham, o sea, Sara, echa a esta sierva y a su hijo, échalos, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Es imposible que la carne, los frutos de la carne, las obras de la carne hereden la bendición de Dios. Es imposible. Pero yo no sé cómo explicárselos para que entiendan que es imposible. Jamás. Y luego dice el 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Ismael. Dijo, no, ¿cómo? Si es mi hijo. O sea, acuérdense que Abraham era un pagano total. Dios le habla y él le cree. Pero la fe de Abraham no estaba perfeccionada. La fe de Abraham se estaba purificando y cometió errores, y nos pasa lo mismo a nosotros. Entonces dice, le pareció grave y dijo, no, ¿cómo? Si es mi hijo, ¿cómo la voy a echar? Entonces, versículo 12, dijo Dios a Abraham, allí ya Dios le habla a Abraham, ¿y qué le dice? No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Escuchen, hermanos. Dios perdona nuestros errores, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero las consecuencias de nuestros errores, de nuestro obrar en la carne, ese tenemos que enfrentarlo, ese no se quita. Como no quitó a Ismael, no lo mató Dios. ¿Por qué? Porque toda la vida, hasta la fecha, los judíos, sus peores enemigos son los árabes, porque de Ismael vienen todos los árabes, y son los peores enemigos de Israel, y son medios hermanos. Pero uno es de la carne y otro es del Espíritu. Por eso Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave, échalo, dice. Dios rechazó lo que salió de la carne de Abraham. Dios no podía aceptarlo, era imposible, aunque amaba Dios a Abraham. Pero la fe de Abraham se fue puliendo, de tal manera que un día Dios le dijo, amigo, porque Abraham había madurado, había crecido, pero cometió errores como tú y como yo, pero no podemos quedarnos allí. Pero desgraciadamente, las consecuencias de las obras de la carne, estas seguirán por toda la vida. El pecado, el error es perdonado. Por eso tenemos, hermanos, que aprender a caminar en el Espíritu. ¿Están comprendiendo? Entonces Dios rechazó lo que salió de la carne de Abraham y de la carne de Sara, de su mente carnal. Dios lo rechazó. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 23. Gálatas 4, 23. Y vamos a ver qué dice ahí. Déjenme mostrarle en las Escrituras lo que hizo Dios. 4:23. Pero el de la esclava, aquí está hablando Pablo,
Pero el de la esclava nació, el hijo de la esclava, nació según la carne. Más claro no puede estar, ¿verdad? Mas el de la libre, es decir, Sara, por la promesa de Dios. Lo que era la voluntad de Dios. Isaac nació según el plan de Dios. Ismael nació según el plan de la carne. Ok, vamos al versículo 28 del mismo capítulo 4 de Gálatas. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque hemos recibido la salvación por fe. No hicimos nada, no hicimos ninguna obra de la carne, ninguna obra buena para merecernos la salvación. Simple y sencillamente creímos en el sacrificio de Cristo. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Escúchenme bien, los carnales, los que andan en los impulsos de su carne y en sus pensamientos carnales, siempre van a burlarse, a atacar, a reírse del espiritual. Ay, sí, santurrón, pero viene a la iglesia, fíjense. Ay, sí, te crees mucho. Y esto y siempre atacando, la carne siempre. Ahora, déjame decirle algo, le voy a revelar un secreto. Usted sabe, ya hemos estudiado que todo se reproduce según su género. Ahí hay un bebé, si por favor lo atienden. Todo se reproduce según su género. Yo les expliqué cómo aún en el reino animal los leones cuidan a sus cachorros de león, no cuidan a los cachorros de las cebras. ¿Por qué? Porque no son de su misma especie. Los de la carne, los carnales, se juntan con los carnales. Dime con quién andas y te diré quién eres. No les gustó eso, ¿verdad? Y los espirituales se hallan con los espirituales. Fíjense, estaba hablando con una muchachita del grupo de adolescentes, tiene 15 años, me dijo. Entonces, estaba platicando con ella y me dice, ay pastor, yo no sé qué me pasó. ¿Por qué, mija? Le dije. ¿Qué pasó, hija? Dice, es que yo acabo de nacer de nuevo hace 3 meses. ¿Y cómo sabes que naciste de nuevo? Porque mi vida cambió de una manera inexplicable. Ahora siento que amo mucho a Dios. Quiero leer la Biblia. Me levanto alabándolo. Entiendo las predicaciones. Entiendo los regaños de mi mamá. Así me dijo. Dice, pero lo que no entiendo por qué me pasa es que con las amiguitas de la iglesia con las que me junto, ya me siento muy desagusto. ¿Por qué te sientes desagusto? No sé, pastor. Por eso yo le quiero preguntar a ver si me puede ayudar. Pues, a ver, tú dime por qué no te sientes a gusto. Dice, pues es que antes de yo nacer de nuevo, criticábamos a todas. Es que antes de nacer de nuevo, pues hasta usted lo criticábamos. Pues es que antes de nacer no. ¿Y ahora qué pasa ahora? Es que el otro día fuimos a comernos una hamburguesa y empezó la carrilla. Entonces yo les dije, ay, ¿saben qué? Ya no hay que criticar. Ay, sí, mira nada más, santurrona. Y que se sueltan todas en contra de ella. Y me dice, pastor, si yo ya no me junto con ellas, ¿estaré pecando? Le dije, no, al contrario, pecabas porque te juntabas con ellas. Entonces, junto con ellas, le dije, pues no, porque se nota que son muy carnales y tú has cambiado. Dice, ay, gracias por darme ese consejo, pero el carnal no entiende lo que estoy diciendo. ¿Verdad que no, carnales? ¿Cómo? Pero si son hermanos, sí, pero ¿qué se juntaban? A hacer puras cosas de la carne. Dios rechazó lo que salió de la carne de Sara y de Abraham. ¿Y qué hizo? Entonces, fíjense, en el versículo 28, así como en aquel entonces, dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Ven?
Mas, ¿qué dice la Escritura? Versículo 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera, rechaza todo lo que es de la carne, Abraham. Yo no quiero que tengas en tu casa nada que sea producto de tu carne. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la gracia. Aquí Sara simboliza la gracia, el espíritu, y Agar la ley y la carne, las obras que produce la carne. Qué importante entonces es edificar en el espíritu, hermanos. ¿Qué es edificar en el espíritu? Es edificar, es seguir los impulsos de tu nueva naturaleza, obedeciendo la voz del Espíritu de Dios, para hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, caminar con Dios, como Enoc. Qué importante es edificar en el Espíritu y no en la carne, porque lo único que hay en la carne son motivos egoístas, orgullosos, ofensivos y de todo tipo. Abra su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. En el versículo número 1. ¿Ya lo tiene? Voy a esperar a que lo encuentre. Ahí va. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 1. Ahí va. De manera que yo, hermanos, decía Pablo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, no han madurado, no han crecido, corintios. Se siguen arrastrando, su carne los sigue arrastrando, su mente carnal los sigue llevando por caminos torcidos. Sus pensamientos, aunque ustedes son hijos de Dios, pero son niños en Cristo, son inmaduros, y no les puedo hablar como espirituales. Porque aún sois carnales, dice versículo 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, fíjense, para mí Pablo es el mero mero. Y otro, no, yo soy de Apolos. No, para mí Apolos, porque Apolos era poderoso en las escrituras. Y Pablo dice, su presencia era débil, era bajito, según se nota en sus escritos, era bajito, de presencia no muy imponente. Y no, Pablo está muy chiquito y además está medio pelón. No, yo soy de Pablo, no, pero ¿qué tal Pablo? La doctrina de la gracia y la fe. No, pero Apolos es más poderoso. Y estaban ahí peleándose. Y es lo que sucede entre algunos cristianos. No, yo para mí, el único buen predicador que existe, para mí es Pancho Pistolas. Ese, ninguno. Pues los otros ahí andan queriéndolo hacer, pero no, para mí, sí, cálmate, carnal. ¿Eres seguidor de quién? ¿De Pancho Pistolas? ¿De Rosita Alvírez? A eso hay que darle 3 tiros, acuérdate. ¿De quién eres seguidor? ¿De Pablo, de Apolos, de Chuy García, de Chuy Olivares? ¿De quién eres seguidor? ¿En serio? Porque algunos decían, fíjate, en el versículo 5, sigo leyendo, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores, solamente servidores, siervos, esclavos de Cristo, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Fíjate lo que dice el versículo 6, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiero que pongan mucha atención al versículo 7 y lo que viene a continuación. Así que ni el que planta es algo. ¿Oíste algo? Tú te llamas algo. ¿A quién le gusta ese nombre? Oye, algo.
Sirves para algo. Fíjate lo que dice aquí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, decía Pablo, refiriéndose a Apolos y él. Y vosotros, Corintios, sois labranza, son el terreno de Dios, son el edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Gracia de Dios. Yo reconozco, dice Pablo, que no soy yo, la gracia de Dios. Yo, dijo, como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima de ese fundamento. Pero cada uno, ahí ya de yo, di yo, algo así, yo, fíjate, cada uno, Lupita, Juan, Pedro, Sofía, cada uno, aquí ya no es en todo el montón. No, porque entre todo el montón no se sabe. Aquí ya es personal. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si va a ser en la carne o en el espíritu. El fundamento ya lo tienes. La nueva creación ya vive dentro de ti, esa nueva criatura. Ahora tú vas a mirar cómo sobreedificas tu vida, tu matrimonio, tu trabajo. Hace rato escuché una petición, yo no sé de quién haya sido, que quiere traspasar un negocio. Pues está bien que le pida a Dios, pero escúchenme, si usted no le da a Dios lo que corresponde, usted no tiene derecho de pedirle nada. ¿Con qué derecho le pide? Si Dios no es el mago o el genio de Aladino, que nada más le unta allí y le sopla y pídeme lo que quieras, pídeme lo que... No, Dios no es así, hermano. Él está esperando de usted obediencia, y Dios no va a cumplir nada más así nuestros caprichos. ¿Cuántos sabían eso? Porque Dios jamás va a bendecir algo que proviene de la mente carnal, y toda desobediencia proviene de su mente carnal y de su naturaleza carnal. Porque el hombre interior, ese busca lo de arriba. El hombre interior se deleita en Dios, pero la carne no quiere. ¿A quién le está haciendo usted caso? ¿Cómo está sobreedificando en su vida? ¿Qué más dice? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, nadie, que el que está puesto, el cual es Juan Diego, San Pedro, San Pablo, San Cayetano, Santa Filomena. ¿Quién es el fundamento sobre el cual usted y yo edificamos? Jesucristo. Escúcheme bien. Aquellos que se dicen cristianos y fundamentan en los hombres, imagínense nada más. Imagínense nada. ¿Usted cree verdaderamente que la iglesia está fundada sobre un hombre? Por el amor de Dios, jamás. Porque hasta no puedo ni decir. Ay, es que se me hace algo, bueno, como me es muy claro que en el hombre no hay nada bueno, ¿a quién se le ocurrió que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro? Pues a un carnal, a un hombre carnal que no entiende lo espiritual. Pero sigo leyendo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno, tú eres alguno, ¿cómo te llamas? Otra vez, ¿cómo te llamas? Y si alguno, ¿qué más? Y si alguno, estoy en el versículo ¿qué?
Me perdí, ahí va. Y si sobre este fundamento alguno edificare, 6 materiales hay aquí: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Escuchen bien, los 3 primeros son materiales sólidos que simbolizan todo lo que usted hace que proviene del Espíritu, que proviene del corazón de Dios, y usted solamente obedeció y lo hizo. Y los últimos 3, madera, heno y hojarasca, simbolizan las obras de su carne, de nuestra mente carnal. Y esos materiales se queman muy fácil. Es más, cuando hay un incendio, todo lo de oro y plata ahí queda, y todo lo de madera se quema. Versículo 13. La obra, aquí fíjense, ya es el trabajo. Lo que hiciste haya sido oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Edificaste en la carne o en el espíritu? Fíjate bien el 13. La obra de cada uno, ¿qué dice? Se hará manifiesta. Otra vez, la obra de cada uno. El de Juan, el de Pedro, el de Panchita, el de Sofía, la obra de cada uno. Todo lo que tú haces, lo que yo hago. Lo que tú haces bueno, que parece bueno, si viene de Dios, qué bueno por ti. Si lo que yo hago viene de Dios, qué bueno por mí. Si no, ¿qué sucederá? ¿Qué dice allí? Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Es decir, saldrá a la luz toda motivación. Todo lo que hicimos saldrá a la luz en el tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada toda obra, todo lo que hicimos. Si diste un concierto y pusiste carita de yo no fui, pero tú bien sabes que lo hiciste porque te encantaba la gloria, te gozabas cuando dabas autógrafos al terminar, aunque tú decías que era para la gloria de Dios. ¿De veras? Bueno, ahí que quede. Un día el fuego la revelará. ¿Qué más? Y la obra de cada uno, cual sea, significa en la carne o en el espíritu. La obra de cada uno, cual sea, el fuego, ¿qué hará? A ver, los de allá arriba que no se duerman, como están a media luz. ¿No se están dormidos los de allá arriba? ¿No? También a ustedes, es para ustedes esto. Cual sea, los de abajo y los de arriba, el fuego la probará. Escuchen el 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, otra vez. Si permaneciere la obra, oro, plata, piedras preciosas, delante de Dios tiene sustento de que lo que hiciste fue en el espíritu, quedará sólidamente firme. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa, premios de parte de Dios. Versículo 15. Si la obra de alguno, los de arriba o los de abajo, si la obra de alguno se quemare, madera, heno, hojarasca, obras de la carne, intenciones que solo tú sabías, pero que para Dios no podemos engañar. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué? ¿Qué perderá? ¿Su salvación? No, su salvación no, te lo vamos a ver más abajo. ¿Perderá qué? Su recompensa, porque Jesús dijo, aun si a uno de mis pequeñitos le das un vaso de agua, no perderás tu recompensa. Pero si tú eres de los que dan para sacar,
y comprometer al otro, ya marchaste. Si tú eres de los que dan, porque hay gente manipuladora en ese sentido, que le dan al empleado más de su salario, toma, esto es para ti, pero se lo dan para explotarlo más horas. Y es cristiano, el explotador. Ya marchaste. Te lo digo de una vez. Pero solo tú sabes cómo estás haciendo esa buena obra. Solo tú sabes. Y Dios. A nosotros, entre nosotros nos podemos engañar y burlar en el sentido de poner una cara que no somos en realidad. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Algunos se creen tan sabio para poder engañar a Dios? Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Al centro de la motivación de lo que hacemos. Si lo hacemos con la nueva naturaleza o con la antigua naturaleza, que está toda corrompida, que no tiene nada bueno, y que la psicología dice la autoestima. ¿Ah? ¿Qué más dice? Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida de la recompensa. Si bien él mismo será salvo. Ahí está. Lo que pierde no es la salvación. Aunque así como por fuego se salvará. Es decir, no significa que la salvación no era completa. No, significa que entrará al cielo pero no recibirá recompensas de Dios. En Apocalipsis Jesús le dice a la iglesia de Éfeso y algunas otras: al que venciere yo le daré la corona de la vida. A tu carne le voy a poner una corona de espinas, dice el Señor. Pero al que vence en el Espíritu y en obediencia caminó con Dios, le daré la corona de la vida. Y una vez que la tengas, cuando te poses delante del Cordero, te la vas a quitar y la vas a poner tu corona ahí. Porque aún, hermanos, necesitamos comprender que nada bueno hay en nosotros, hermanos. Déjame poner un ejemplo de todo esto que le estoy compartiendo en 1 Corintios. Abra su Biblia en 1 de Samuel capítulo 15. Vamos a ver un episodio en la vida del rey Saúl. Ese rey sí que era carnal. Primera de Samuel capítulo 15, versículo número 3. Saúl está reinando. Dios le da una orden a Saúl. Quiero que note ahí, ponga sus ojos en el versículo 3. Ve, le dice Dios al rey Saúl, ve pues y hiere a Amalec. ¿Quién era Amalec? Y todos los amalecitas eran unos de los peores enemigos de Israel. Los amalecitas simbolizan todas las obras de la carne. Eso simbolizan los amalecitas. Y Dios le dice: y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oye, ¿qué clase de Dios es este? El espiritual entiende esto, el carnal no lo entiende. Y menos, mucho menos el que no es nacido de nuevo. El que está en su viejo hombre pecador, condenado y corrompido y condenado. ¿Por qué Dios fue tan drástico para decirle al rey Saúl: no quiero que dejes absolutamente nada? Al niño más pequeño lo vas a desaparecer. Todas las vacas, todo lo de los amalecitas, yo no quiero saber nada. ¿Saben por qué? Porque los amalecitas eran idólatras, eran orgullosos, eran avariciosos, era todo lo que es la carne, sí, representaban los amalecitas. ¿Qué más dice? Versículo número 7. Me voy a saltar algunos, sin castigar el contexto. Y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar
a Sur, que está al oriente de Egipto. Versículo número 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron. Mire, este está como el apóstol de aquí, el pseudoapóstol que dice que él saca del infierno a los que Dios mandó, él los saca. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién era Agag? El rey de los amalecitas. O sea, el mero cabecilla lo perdonaron. Hermano, tú y yo tenemos que crucificar y considerar nuestra carne crucificada. Y cualquier cosa que huela a carne, tenemos que deshacernos de ello. No perdonar absolutamente nada. Pero hermanos, para fin de desarrollar esto tenemos que empezar obedeciendo la voluntad de Dios, siguiendo los impulsos de la nueva naturaleza, para que ésta vaya tomando fuerza. Llega un momento en que tú sabes cuando es tu carne la que está pensando. Llegará un momento en que tú te darás cuenta cuando es tu yo el que se está levantando y no el Espíritu de Dios. Y lo perdonaron. Y a lo mejor de las ovejas, fíjate nomás, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. ¿Qué tiene de bueno la carne? Nada. Pero el carnal de Saúl dijo, bueno, sí, Dios dijo que destruía todo, pero pues se ven re bien estas vacas. Y este hombre, Agag, no se ve tan malo. Hermano, por el amor de Dios, mira, yo he incluido ahí, no confiemos en la carne para nada. Para nada, hermano, de verdad. Yo les dije hace 8 días, tu peor enemigo no es Satanás, tu peor enemigo es tu mente carnal, tu yo. Ese es nuestro peor enemigo y ese debemos de aborrecerlo y de crucificarlo juntamente con Cristo. Y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mire, lo que le pareció en su mente carnal a Saúl, eso hizo. Versículo 11. Fíjese lo que dijo Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Ven? Desobediencia. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 13. Vino después Samuel a Saúl y Saúl le dijo al profeta Samuel: bendito seas tú de Jehová. Fíjense cómo, carnal, pero se sabía el lenguaje religioso. Bendito de Jehová. Usted puede ser un carnal y Dios te bendiga. Así estaba Saúl. Bendito de Jehová, le dice. Inmediatamente, fíjese lo que le dice en el versículo 13. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo pregunto, ¿la había cumplido? 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Porque el pueblo, mire qué cobarde, le echó la culpa al pueblo. ¿Quién es el responsable? El líder. ¿Quién es el responsable en una parroquia católica? El sacerdote. ¿Quién es el responsable de la iglesia católica? El papa. ¿Quién es el responsable de una congregación cristiana como esta? El pastor. Y le echó la culpa al pueblo. Dios no le dijo al pueblo hagan eso, le dijo al rey, y el rey debía de transmitirle al pueblo la voluntad de Dios. Ay de mí si no les transmito yo la verdad de Dios. Ay de mí. Y luego les echo la culpa a ustedes. No, dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero miren cómo se puso espiritual para sacrificarlas a Jehová tu Dios.
¿Todo eso de dónde venía? De la carne, hermanos. Dios le dijo, acaba con todo. Pero yo soy más bueno que Dios. Yo perdoné a Agag y lo mejor, fíjate nomás. Pero eso se lo vamos a sacrificar a Jehová, tu Dios. Escuche bien, hermano. Si usted ofrenda y diezma a Dios de algo que robó, hermano, mire, mejor quédese con ello, de verdad. Usted no sabe en lo que se está metiendo. Ya ni diré de los que se roban lo que le pertenece a Dios. Es lo mismo. Las dos cosas son de la carne. Pero el que obedece a Dios con corazón pronto para obedecer, eso que da, ¿de dónde salió? Del Espíritu. ¿Qué más dice? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec. ¿Ven? Ahí está más claro. Y hazles guerra hasta que los acabes. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Más que andarte peleando con el diablo, al diablo nada más resístelo y dile, escrito está, la guerra más dura y cruenta que tienes contigo mismo y tu mente carnal. Hazles guerra hasta que los acabes. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pero a Saúl le parecía bueno, ¿no? Y sonaba bueno. Perdonamos a Agag y a lo mejor del ganado. Como aquella persona hace años que cuando se convirtió tenía en su casa una cantina y tenía, híjole, un montón de vinos, whiskies, algunos carísimos, botellas de 3,000, 4,000 pesos. Entonces dijo, ¿qué hago, pastor? Le dije, pues lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Destruirlo, tirarlo. Fue y lo vendió. Y dice, lo vendí y ya di mi diezmo. Qué increíble, ¿no? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien. Fíjate qué descarado era. O sea, es el típico carnal, por más que le explicas, por más que le dices, por más que le gritas, por más que le... nomás no entiende. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Wow, tú dices, no puede ser Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a las amalecitas. No era cierto. Dios le dijo, dale a todos. Y no lo hizo. Le explicó Samuel, dijo, no, sí hice la voluntad de Dios. Muchacha, no es bueno que tengas ese novio no cristiano. Pero ¿por qué no? Mira, por esto y esto. Ay, pero es tan bueno. Pero mira, el Señor te quiere liberar de esto y esto. Ay, no, es que yo lo amo. Ah, pues quédate con él, pues. Pero después no vengas
si llora, llora con Dios. Y atente a las consecuencias de las decisiones de tu carne. ¿No les gustó esto, verdad? ¿No le gustó, señora? Ni a mí. Porque la carne no le gusta. La carne se siente ofendida. La carne dice, no, ¿cómo? Porque somos bien carnales. Versículo número 21. Mas el pueblo tomó el botín, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Fíjate cómo Dios les llamó de las cosas malditas, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. No, hombre, tal el sacerdote, tal el pueblo, tal el rey, tal el pueblo, tal el sacerdote, tal el pueblo, así dice la Biblia. Aunque no siempre es así, hay excepciones, pero normalmente, escúchenme bien, la gente, el pueblo, es un reflejo del pastor. Híjole, qué mal ando. Versículo 22. Versículo 22. El que la agarró, el que no, pues ahí, quédese dormido. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por tanto, porque como pecado, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es como si consultaras a Walter Mercado, de veras. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, como si te hayas ido de rodillas de aquí a Zapopan. Eso es la obstinación. Sí, pero no. Así dijo Dios, sí, pero yo pienso que, bueno, síguele, obstinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dijo Samuel a Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Órale. Aténgase a las consecuencias. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Ay, sí, mira. ¿Ustedes creen que estaba arrepentido? Ahorita lo vamos a ver si estaba o no. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Este es el típico líder que hace lo que la gente le dice que haga. Este es... que quiere quedar bien con todos, que no les dice las cosas tal como son porque, ay no, se me van a ir de la iglesia y se me va el diezmo también. Ese es el tipo, el prototipo de esos líderes, como Saúl. Perdona ahora mi pecado. Ahora, ¿quién es el que debía perdonar? ¿Samuel o Dios? ¿Por qué se lo dijo a Samuel? Estaba bien, era súper carnal. Versículo 25, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Fíjate, quiero ir al culto. Versículo 26, Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Por eso yo le dije a la muchacha: no te juntes ya con esas carnalitas. No volveré contigo, le dice, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó, le rompió el vestido. Y se vuelve Samuel en el 28 y le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a otro, un prójimo tuyo mejor que tú. Estaba hablando de David. Ese es un varón, dijo Dios, conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo le digo, aunque también cometió sus errores. Pero ese sí se arrepentía de veras. Esa es la gran diferencia. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Ya te estaba preocupado por qué iba a decir la gente. Mira, le voy a decir algo. La carne le va a doler lo que voy a decir. A su carne le va a doler lo que yo voy a decir, pero su espíritu va a estar bien tranquilo y hasta va a brincar. ¿Sabe qué me importa lo que usted diga? Nada. Le dolió, ¿verdad? Si viera cómo se me resbala lo que ustedes dicen cuando me critican o dicen algo mal de Dios. De verdad. Mire, yo soy el pastor Teflón. Por eso soy un hombre libre. Que Dios me libre de quererlo agradar a usted. Porque si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dijo Pablo. Y yo hago mías esas palabras. Y a veces me mandan sus cartitas y pues ya ven cómo son los carnales. Pero se me resbala todo, hermano. Y a muchos no les gusta como de un año para acá he estado hablando la palabra de Dios. No me importa si le gusta o no. Hay muchas iglesias, fíjese. ¡Ah, ya ve! Me está corriendo. Tómenlo como quiera. No les gustó, ¿verdad que no? Pero en su espíritu, su hombre acá adentro dice: dale, 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 dale. Ya hasta se me están desmayando allí. Ay, ay, ay. ¿Qué más dice? Y vuelvas conmigo, versículo 30, para que adore a Jehová tu Dios. Fíjate, insistía en ir a adorar a Dios en la carne. Fíjate cómo termina la historia. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y llegó allí. Yo me lo imagino, ¿no? Llegó el rey Agag, que simbolizaba la carne esa. Dijo: no, pues ya me perdonó. No, Saúl es mi amigo. Y llegó alegremente y silbando. Los hijos de Sion se alegran, porque la carne también canta. Y asiste a bodas cristianas que luego se vuelven reventón. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y fíjense lo que le dice Samuel. Y Samuel dijo: eso crees tú, ¿verdad? Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel escuche bien, lea bien. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué hizo? Mire, cual taquero jalisciense. Mire, lo agarró su espada. No da detalles así, pero pues nada más imagínenselo, ¿no? Y llega allí el rey, ¿verdad? Bien contento, la carne allí bien regular. ¡Ay! Ya me dieron entrada en la iglesia, gloria a Dios. Sí, ya se va a poder hacer esto, ya se va a poder hacer lo otro, más allá. Y Samuel le dice: así como tú dejaste a muchas madres sin sus hijos con tu espada, dice: acércate para acá. No, pero que Saúl, que no sé qué, ven para acá. ¡Sa! Y le encurta la cabeza y vuela para allí y el cuerpo cae y lo agarra. Ya no se imaginan. Ha de haber sido algo impresionante. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí, hermano? Mira, agarra tu orgullo. Agarra la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Todos tus sueños guajiros que tienes de la carne, todos tus anhelos sin tomar en cuenta a Dios, mira, agárralos, porque si no los agarras tú, Dios lo va a hacer. Y mira, agárralos y ven para acá, sueñito de que tú vas a hacer no sé qué, ven para acá y móchale la cabeza. Y agárralo y como taquero, hazlo en pedazos. Dice que lo agarró y lo cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Yo me imagino como diciéndole, mira, Señor, aquel no hizo con la carne lo que debería de hacer, pero yo lo voy a hacer. Señor, delante de ti muera el orgullo, muera la vanagloria, muera el yo, muera esto, muera la amargura, muera todo lo de la carne. Delante de Dios. Por eso dice Pablo a los romanos, que nos ofrezcamos en sacrificio. ¿Cómo era el sacrificio? No se movía, estaba ahí. Pero ahora dicen sacrificio vivo, agradable a Dios. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y no, escuche bien, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Por eso yo le dije a esta muchachita, ya no te juntes con ellas. ¿Ya entendió? ¿Por qué le dije yo a esta niña, no te juntes con las carnalitas? ¿Qué hizo Samuel? Dijo, yo pinto mi raya contigo. Yo no tengo que ver nada con un hombre carnal, yo pinto mi raya. Ahí nos vemos. Jamás se volvió a tomar un vaso de agua con él. ¿Qué dice primera carta a los Corintios capítulo 5? No lo busque. Versículo 8 al 10. No digo que se junten, no absolutamente con los fornicarios o adúlteros de este mundo. En tal caso es necesario salir. Sino más bien les digo que no se junten ni aun comáis con alguno que llamándose hermano sea... borracho, idólatra, con el tal dice ni aún comáis. Ahora ya me entendieron por qué le dije a esta muchachita, no te juntes con esas. Deja que Dios trate con ellas. Si tú ya naciste de nuevo y quieres caminar con Dios, sigue al Espíritu de Dios. Y ahorita esa muchachita anda en las misiones. Y su mamá me enseñó una carta que le dejó. Se fueron ayer. Y la carta me la enseñó, dice, mire lo que me dejó mi hija. La mamá estaba así bien conmovida. Dice, mamá, necesito que ores por mí. Hoy más que nunca lo necesito porque yo sé que después de este viaje regresaré transformada. ¿Qué será? Tal vez Dios en ese viaje le dé un llamado para toda la vida de ser misionera. ¿Pero por qué anda allá? Porque decidió dejar a sus amiguitas carnales. Y tal vez ya, si se componen, bien por ellas, y si no, tal vez ya nunca. Se pueden ver por aquí, pero es muy difícil tener un trato así. Termino, 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, lloraba por él, porque dice, qué carnal. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Que Dios, hermanos, nos ayude y nos libre de que Él diga, me arrepiento de haberte puesto allí. Nos vamos hacia el final.
¿Por qué juzga Dios tan drásticamente las obras de la carne? Sean buenas o sean malas. Pablo lo entendió y dijo, en Romanos 7:18, no lo busque, dijo, y yo sé que es en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mientras no entendamos que nada bueno hay en nuestra carne, que nada bueno sale de la mente carnal, seguiremos confiando en nosotros mismos y no en Dios, hermanos. Por eso no crecemos. Seguiremos edificando con madera, heno, hojarasca, y cuando venga el fuego de Dios, consumirá, destruirá todo lo que se originó en la carne, como en la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Edifiquémonos, hagámonos, y dijo Dios, vamos a ver qué están haciendo estos. Y descendió Dios y confundió todo y destruyó todo porque era de la carne. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. ¿Qué es llevar la cruz? ¿La esposa que tienes? No. Llevar la cruz es negarse a sí mismo. ¿A qué se refiere la negación de uno mismo? La negación de tu carne, la negación de tu yo. Y sígueme, dice. La carne jamás podrá seguir a Jesús. Juan el Bautista dijo que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que Cristo crezca y que yo vaya desapareciendo. El Espíritu Santo siempre, siempre nos guiará a la cruz. Siempre, hermanos. Si no te humillas, si no me humillo, Dios nos humillará. Escoge. ¿Por qué fallaron los discípulos en Getsemaní? Porque Jesús les dijo, acuérdense, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía, pero los discípulos todavía no. Estaban aprendiendo. Mientras sigamos confiando en la carne, más notoria se hará nuestra corrupción. Ahí va otra vez. Mientras sigamos confiando en la carne, en lo bueno que es según nosotros, mis buenos pensamientos, más notorio se va a hacer nuestra corrupción. Porque se verá más el orgullo, la vanagloria, los celos, la amargura. Porque le hacemos caso a la carne. Solo lo producido en el Espíritu puede vivificar todo. La carne contamina, ensucia, mata. Es más, es totalmente incapaz de producir vida. Y escuchen finalmente, todo pensamiento, toda adoración, todos los deseos buenos, todo conocimiento originado en la carne debe ser crucificado con Cristo. Si queremos ser amigos de Dios y agradar a Dios. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? ¿Cómo vamos a edificar? Póngase de pie y abra su Biblia en primera carta a los Corintios. En el capítulo 2. No, y aquí no termina el tema, todavía vamos a seguir. Va a haber un leve lapso, pero vamos a continuar. Una leve pausa. Primera Corintios capítulo 2, ¿ya lo tiene? Versículo 1. Dice Pablo: así que, hermanos, póngale atención a la lectura. Cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué les estaba diciendo? Con Cristo están juntamente crucificados ustedes. No hay otro mensaje. Ese es el centro del mensaje. Muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, de lo cual, desgraciadamente, hermanos, los púlpitos de la iglesia de hoy están llenos. Desde cómo hacerte rico hasta cómo, ya no sé ni cuánta cosa. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ustedes tienen derecho, hermanos, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, a reclamarle al pastor si no les predicaran la palabra de Dios. Pero yo también tengo derecho de decirles a ustedes que si se les predica la palabra de Dios, la reciban y la obedezcan. Entonces ya estamos comprometidos ambos, ¿no es cierto? Pero nuestro compromiso no solo es entre nosotros, por supuesto. Primeramente es con ¿quién? Con Dios. Si habéis resucitado con Cristo, si habéis muerto con Cristo, el que es de Cristo ha crucificado su carne con sus pasiones. Ya cada quien escoge cómo edifica. Nos veremos en el tribunal de Cristo, hermanos. Ahí se van a abrir los libros y Dios le dará a cada uno según sus obras. A ver, y buscará ahí en su computadora. A ver, pues yo hice esto, Señor. Sí, pero lo hiciste para que te dieran gloria a los demás. Es que no te voy a dar nada. Señor, yo hice esto, sí, con el espíritu correcto y me agradó. Te voy a dar tu recompensa. Eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. Y mi responsabilidad es enseñarles a ustedes a que edifiquen en el Espíritu, para que crezcan, para que maduren y no pierdan su recompensa. Retén lo que tienes, dijo Cristo, para que ninguno tome tu corona, pero la corona de la recompensa de Dios a los vencedores. Amén. Levanta tus manos a Dios. Yo sé que, mira, hermano, yo te comprendo. Yo soy igual a ti. Luchamos con la carne, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos reconocen? Yo todos los días, hermano. De pronto estoy pensando cosas que, aunque no son malas, no son de Dios. Así somos, hermano. Baje tantito sus manos. Todos saben que tenemos ahí atrás lo que llamamos el auditorio menor, ¿verdad? Donde están los adolescentes, los niños. Es un saloncito que está ahí todo fellito. Pero siempre se llena, gloria a Dios, ¿no? Y bueno, es una propiedad que ya la hemos comprado y los dueños nos dieron la facilidad de irla pagando muy cómodamente. Por eso ni siquiera les hemos pedido nada, con pagos muy accesibles, y ahí vamos en la mitad. Pero el otro día estábamos en el liderazgo platicando, ¿y qué vamos a hacer allá? No, pues vamos a hacer un auditorio para 1000 personas, ahí metemos la escuela bíblica y hacemos un edificio de unos 4 o 5 pisos,
y hacemos esto y lo otro, y pues más o menos calculamos cuánto nos costaría hacer todo eso, y salió allí más o menos como 5 millones de pesos. Entonces, híjole, pero pues los hermanos no dan. Bueno, no dan porque no tienen, ¿verdad que por eso no dan? Digo, respóndanme algo. Es que toda la remodelación, ahí les va, salió como en 1.300.000 pesos. ¿Sabe cuánto se juntó para la remodelación? 175,000 pesos. A usted dirá, entonces ¿dónde salió lo otro? Esa es la cosa. Qué bueno que no confiamos en ustedes, hermano. Si confiáramos en ustedes, tuviéramos todavía con los hoyos arriba y cayéndose allí, matando allí a 2, 3 músicos. En lugar de que el Señor se surtiera a los carnales, se surte a los espirituales. Y de repente empezó a llegar el dinero, hermano, de gente, mucho de eso, la mayoría, que no tiene que ver nada con esta congregación, hermano. Qué bueno que no tenemos la fe en usted. Gloria a Dios. Entonces dijimos 5 millones, dijimos, no, dice uno de los administradores, no, pero pues ya ves lo que dieron. Entonces empezó, fíjense, empezó la carne de pronto surgió la mente carnal. Entonces yo fui el que dije, oigan, pues miren, pedir un préstamo aquí, así como una hipoteca, aquí es como es como suicidarse con los bancos de aquí. Pero yo tengo amigos en los Estados Unidos que podemos pedir $500,000 y lo vamos pagando en 20 años con cómodas mensualidades. Y todos, oye, pues qué bien, pues mire, conozco a fulano, mis amigos, yo sé que ellos me van a ayudar. Y todos dijeron, no, pues órale, ¿verdad, Julio? Tú estabas ahí, dijimos, no, fíjense qué carnales sus líderes. Fíjense cómo de pronto la carne surgió. Y ya nos fuimos, ya con esa decisión, voy a hablar con Juan Camaney y le voy a pedir una lana y ya se hizo todo. Porque los hermanos no dan. Y pasa un día, pasó el viernes. No, ¿cuál? Eso fue el jueves. El viernes, o sea, ayer, que me habla el Señor. Mire, ya me puse a cuenta, me dio tanta vergüenza. Ahorita me río, pero me dolió mucho, hermano. Yo les estoy hablando de esto y por eso les dije hace rato, yo los entiendo. De pronto surge y me habla el Señor. Les voy a decir lo que me dijo. Oye, Chuy, ¿tú le vas a ir a pedir prestado al faraón? Y yo, ¿quién me habló? ¿Tú le vas a ir a pedir prestado dinero al faraón? A los bancos en los Estados Unidos. Entiéndanlo. Y yo dije, bueno, tú le vas a pedir dinero prestado, te estás apoyando y confiando en el faraón. Y hermano, entendí. Mire, en ese momento me sentí tan mal. Le pedí perdón al Señor, perdóname. Porque Él me reprendió. Me dijo, en 24 años, ¿en quién has confiado? No, pues en ti. ¿Y ahorita vas a confiar en Faraón? ¿Por qué no me miras a mí? Señor, sí. Mira, me dolió, hermano, de veras. Los líderes no saben, pero no le vamos a pedir nada al Faraón. Aunque ustedes no den. Ni a ustedes les vamos a pedir, es más. Porque no dan, ¿para qué les pedimos? Pero sí le vamos a pedir a Dios. Y esto queda grabado en todo y ustedes van a ser testigos de cómo Dios levanta ese lugar. Sin pedirle al faraón y sin confiar en ninguno de ustedes. Porque Dios sabrá cómo hace las cosas. Y eso será del Espíritu, hermano. ¿Ven cómo yo también estoy aprendiendo? Ahora sí levanten sus manos. Señor, perdónanos por todas las obras de la carne que hacemos. Perdónanos, Señor, porque somos tan débiles. De pronto nos descuidamos y la carne brinca. El pensamiento humano, la carne, luego quiere meter su cuchara, quiere meter su mano. Pero Señor, ilumínanos
el entendimiento. Dale luz, más luz a esa nueva creación que has puesto dentro de nosotros, para que sepamos cuál es tu voluntad y obrar en obediencia, Señor. Y la carne saltará, brincará y querrá hacer de las suyas y participar. Pero, Señor, yo te pido que así como me hablaste a mí y me detuviste, así hables a cada uno de mis hermanos en todas las áreas de nuestras vidas, que sepamos discernir cuando estamos haciendo las cosas en el Espíritu o en la carne. Que Dios, hermanos, nos dé sabiduría. Amén. Que Dios los bendiga.